Mira, ahí en el, bueno, este libro que, ¿dónde lo tienes ahí para mostrarlo? Que se llama, esto es Memoria de la Peña de la UT de Valdivia, desde el año 66 al año 73, y se llama Develando la Memoria. En esta, este libro encierra poco reflexiones respecto a lo que tú estás preguntando, es decir, todo lo que como para satisfacer nuestra inquietud de por qué, en qué situaciones se creaba este movimiento, y por lo tanto con mucho, hay bastante reflexión respecto de del contexto de todo tipo, del ambiente de Valdivia, de la situación de la poca difusión de música chilena, de un movimiento que hubo latinoamericano en esos años, que viene de Argentina principalmente, o golpea desde Argentina muy fuertemente, que es una cultura que habla de cosas campesinas, habla de reflexiones de la pobreza del campesinado, qué sé yo, toda esta cosa, y a través de muchísimos artistas, entre ellos los grupos más conocidos acá fueron los, los chalchaleros, los fronterizos, pero junto con ellos ya gente como Atahualpa Yupanqui, eh, y otros habían visitado Chile haciendo conciertos y eso. Ellos prácticamente impulsan o cómo decir, porque al mismo tiempo hay como una necesidad, al mismo tiempo que hay una propuesta o una inquietud hacia ese lado que es la identidad. eh, el movimiento de Argentina es una invitación a mirarse en el espejo en el fondo. Es decir, qué cosa, o a preguntarse por lo menos, si no sabemos quiénes somos, por lo menos preguntarnos qué somos, ¿no? Cuál es la historia nuestra. Y por lo tanto, eh, y por qué sucede esta situación de colonialismo se proyecta desde el colonialismo español, y en el fondo crea estas repúblicas que miran con admiración y con envidia las situaciones de Europa o de Estados Unidos, y con un gran desprecio por el pueblo básico, digamos, el pueblo, como la parte más importante de la nación, por cierto. Esa situación crea una crisis, la discriminación que hacen con que gobiernan, o cómo se maneja la sociedad, hace una crisis, por ejemplo, en el derecho a la universidad. Yo soy el tercero de una cantidad grande de primos que llegan a la universidad, a raíz también de este movimiento Universidad para Todos. En la situación de un elemento más, digamos, político que viene gestándose desde quizá antes del comienzo de 1900, es el movimiento obrero. Es decir, la situación, la fecha en que se llega finalmente a nacionalizar el cobre con Allende, ha pasado por la chilenización durante el periodo de Frei, pero esto lo han planteado los trabajadores desde el comienzo, es decir, desde las situaciones que provocaron, por ejemplo, la tragedia de la Escuela Santa María de Iquique, que es en el fondo oponerse a un tratamiento esclavista prácticamente de las empresas inglesas en este caso, y la función del Estado, que es reprimir a esa gente que quiere mejores condiciones de vida, y lógicamente apoyar a estas empresas de afuera. El cambiar esto, el cambiar este chip, por decir, fundamental, se demora todos estos años, se demora desde comienzo de 1900 y desde antes, ¿no es cierto? También con los intentos de nuestro presidente, que se suicida también a fin del siglo pasado, ¿cómo se llama? Balmaceda. Balmaceda, ¿no? Es decir, siempre está este problema del qué somos, o somos dueños de qué. El Patricio Mann tiene una canción muy buena en el sentido de eso, ¿eh? Somos pobres, somos ricos, nadie sabe lo que somos. Con con las penas de mi pago florecieron los aromos, ¿no? Atahualpa Yupanqui también habla de eso. Entonces, ¿qué empieza a suceder? De que hay en el ambiente, tanto por la historia social de los trabajadores, por las obras que han hecho grandes personajes de la historia,
por decirte, no sé, Pedro Aguirre Cerda, que se preocupa, un gobierno que se preocupa por fortalecer la industrialización o por crear el progreso en la sociedad, etcétera, etcétera. Gabriela Mistral, ponele todos los escritores que de alguna manera miraron y describieron nuestra vida, ¿no? Como sociedad. Nicomés Guzmán. Bueno, hay toda una, en todas las culturas hay un proceso de identidad, ¿ah? Porque seguramente los primeros que escriben aquí en América Latina lo hacen al estilo de los españoles o lo hacen al estilo de, pero finalmente también a mitad del siglo pasado empiezan a hacer una personalidad que describe, ¿no? Y hace visible, digamos, también la vida de la gente más vulnerable de nuestra sociedad o más que ha sido más castigada y golpeada por este tipo de sociedad democrática pero colonialista. Este es un punto que nosotros consideramos que era central, es decir, y yo me inclino, más después con la experiencia que he tenido en Inti Illimani, me inclino por afirmar de que lo más al centro del fuego de este fuego que empieza a iluminar esos años está el asunto de la identidad. Está el asunto de la identidad, lo que lógicamente ligada a las luchas por la dignidad, ¿no? El desarrollo, porque si no, la misma, vuelvo a la poesía del Pato Mas, que somos, no, en toda América Latina nosotros podemos decir, nadie sabe lo que somos. Somos ricos en la tierra, en las fuentes naturales y todo, pero somos pobres. Esa es como la condición general. ¿Cómo no poder cambiar esto? Lógicamente, el otro contexto más internacional que empuja también hacia una alternativa a hacer el patio trasero de Estados Unidos, la existencia de los países socialistas, o lo que pasa en Cuba, desde el punto de vista más directo, porque también Cuba, en el fondo, su revolución es una liberación de ese colonialismo nuevo que es de Estados Unidos. Eso es lo que proyecta, digamos, hacia toda América Latina. Tanto es así que hay un fenómeno, por ejemplo, que a la vez que es político, a la vez que es social y todo, es cultural, que es que los cubanos hacen la reforma agraria y Estados Unidos, al ver esta información que es una gran conquista de la gente que trabaja la tierra, promueve en todo el sur de América Latina, en todo su patio trasero, de que se hagan leyes sobre reforma agraria. Y es tanto así que en el periodo de Alessandri, de Jorge Alessandri, se hace la primera ley de reforma agraria. Lógicamente él, como interesado como privilegiado de esta sociedad, ¿no es cierto?, de estas clases que gobiernan, no hace mucho en contra del latifundio, ¿no? Sino que prácticamente hace la ley, pero la deja ahí nomás. Tanto así que se llamó la reforma de Macetero. Entonces, bueno, esta situación, la influencia que va teniendo también en la imaginería de todo el continente, lo que sucede en Cuba, impulsa también. Es decir, aquí en América, en Chile en concreto, ¿qué se está produciendo? Que un país que está comprando cereales, está comprando alimentos afuera. ¿Por qué? Porque aquí el latifundio no produce. El latifundio solo por el placer del dueño del latifundio de pararse en un cerro y mirar a lo lejos hasta el horizonte y ver y decir, esto es mío. Mientras tanto, los trabajadores que trabajan ahí trabajan en situaciones muy similares a las que trabajaron en la salitrera los mineros. Es decir, ¿cómo le llamaban? El negocio, es el asunto de usar ficha en vez de la pulpería. La pulpería, ¿no? Se tenían que comprar necesariamente ahí, ¿no? Entonces,
prácticamente era un nivel a ras de la esclavitud. Eh, Mira, Todas esas motivaciones son creo yo, las mechas de esta inquietud, ¿no? Y a quienes, bueno, a quien no le gusta la música, por un lado, de porque eso te quería. uno, claro, por un lado, yo había pensado cantando cualquier tipo de canción, desde tango, lo que fuese desde niño, o canciones por divertirse, etcétera, etcétera, y luego empiezo a ver de que la canción tiene mayor valor todavía cuando cuenta algo, cuando refleja algo de la cosa social. Mira, yo creo que eso a mí me parece, te escucho y estoy de acuerdo absolutamente, pero vienen a ser las causas casi generales de esta cuestión que empieza a crecer, surgir, aprenderse. Yo diría que a partir del año 64, un mundial del 62, por ahí empieza a internacionalizar, ¿no? Y partiendo de la base que el que canta su mal espanta, que debe haberle inventado a alguien que le dijo al peón, canta, así se te va a pasar el dolor del trabajo, bueno, y la explotación que sientes que estoy. Y naturalmente la juventud canta más que los viejos, dicen, aunque los viejos recuerdan mejor las canciones. Nosotros, yo en particular, llegué a Valdivia el año 66, 68. La peña existía desde el año 66. Valdivia era probablemente en esa época la última estación, como decimos en el libro por ahí, cultural de Chile, conocida, huyente. Y lo era también desde el punto de vista universitario. Existía la Universidad Austral por un lado y la Universidad Técnica por el otro. La Universidad Técnica con institucionalidad nacional, con un componente social que provenía de su matriz, que era la Escuela de Artes y Oficios, no solo en Santiago, sino que también en las provincias, donde destacaron sedes provinciales, así se llamaban los enclaves territoriales en que estaba dividido el país en la época, y por lo tanto Valdivia tenía una universidad técnica que tenía vida propia y salvo en la rectoría dependía de la universidad en general desde Santiago. Su componente social se entendía que eran hijos de trabajador y así lo eran. 80% por lo menos de la población estudiantil. Y en general en un detalle que hoy día para las huestes feministas es tremendamente ofensivo. En la escuela de construcción civil que yo estudiaba habían 4 mujeres de 200 alumnos. Parece que estaba mal pelado el chancho y mal distribuida la cuestión. Sin embargo, los que llegaban de Santiago, estudiantes también de origen socialmente obrero, llegaban con la innovación santiaguina. La provincia era postergada, pero notablemente en esos años. La música llegaba 3 años después. José Cebes, que llegó el mismo año que yo, llegó cantando canciones que nosotros no conocíamos todavía, porque él venía de ayer de Santiago y llegó con unos rock y otras cosas que a nosotros nos parecían desconocidos porque no habían llegado a las discotecas radiales. Pero las noticias y de los movimientos sociales que se estaban enquistando en la patria, por cierto, llegaron con los santiaguinos por un lado y otros que llegamos de más al sur todavía de Puerto Montt, en mi caso, absolutamente provincianos. ¿Qué saber de la lucha de clases, de la propiedad privada de los medios, de la propiedad colectiva de los medios de producción, de la existencia de este u otro movimiento, a menos que tuviera en su entorno familiar antecedentes políticos sobre el particular? Cuando el hombre canta su mal espanta, los jóvenes también lo hacen. En la soledad de nuestra existencia estudiantil cantábamos y algunos con condiciones más o menos mejores para la música, nos acercábamos a aquellos que cantaban y ahí había en la peña eso. Nació cantando música argentina, de los chalchaleros, zambas argentinas,
hasta alguna ranchera por ahí, alguna música que traía de su historia personal. Y nada que ver con la culpa que tiene el tomate que está tranquilo en la mata todavía, po. Nosotros veníamos saliendo además de la mata. Pero los procesos sociales comienzan de una manera, nacen de un modo espontáneo a veces y no se sabe cómo termina. Ese mismo grupo que estaba cantando parte de las canciones de La Pérgola probablemente terminó cantando El Pueblo Unido, no solo 2 días antes del golpe de Estado, sino un mes, 2 meses antes. O sea, se fue radicalizando, se fueron radicalizando las posiciones. Y entonces las peñas que surgieron, probablemente como una entretención, que abonaban los departamentos de extensión para hacer la vida universitaria un poco más plena, más entretenida, y que los estudiantes tuvieran algo más que hacer que estudiar, tanto como lo hicimos nosotros, nacieron en esa, en general, por tener en el lugar, probablemente Santiago, que siempre fue más radicalizado, fue motor muy importante y casi monopólico de los movimientos sociales, políticos, por razones obvias, la metrópoli siempre gana más que la provincia. Y nosotros fuimos naciendo de esa manera, pero a muy poco andar la cosa caminó para otro lado. Entonces cuando tú me preguntas a mí cómo nacieron las peñas, ¿cuáles peñas? Aquellas peñas que fueron románticos, lugares de canto, de reunión social, de los estudiantes, que expresaron sus diversas motivaciones desde el punto de vista artístico, esas nacieron en el 64, 65, 66, hubo muchas a nivel nacional. Y fueron eso al comienzo, y después fueron deviniendo en algo que se fue radicalizando como todo el proceso social chileno. Convivimos y compartimos con la Alianza para el Progreso, compartimos con el movimiento hippie, compartimos con el Mayo 68, compartimos con la Revolución Cubana que tenía 6 años de edad, compartimos con el Che Guevara y su incursión boliviana, compartimos con el maoísmo de Mao Zedong en China, y nos llegaba eso, y parecía, y lo dijo José, hay que cantar cosas, parece que hay que cantar en unas décimas que por ahí tengo hechas en la Bomba Bar, un restaurante de Valdivia al que éramos asiduos comensales y bebedores de cerveza valdiviana. Se nos ocurre decir, oye, ¿hasta cuándo vamos a cantar a la guitarra Cuerpo de China? Bueno, mientras afuera la gente está luchando por otras cosas y todavía no logramos nuestra identidad nacional. Parece que tenemos que cantar otra cosa. Hay que componer otras canciones. En Santiago hay un tal Patricio Mans, hay un Víctor Jara, hay una Violeta Parra, y en Argentina está Yupanqui, en Uruguay Citarrosa, y esos tipos le están cantando Claro. al desconcierto social, a intentar cambiar el orden establecido. Y nosotros, bueno, por ahora yo no hago canciones, tú tampoco, pero cantemos las de ellos. Hay un Inti Illimani en Santiago, el Quilapayún, hubo un festival de la canción, vamos por eso. Y entonces la peña empezó a cantar una banda sonora, y como todos los procesos sociales, la Revolución Mexicana, la Revolución Española, la República fulana de tal, tienen su banda musical, su sonido particular que los identifica, porque yo toco charagua hoy día y toco el Venceremos y sé que estoy hablando de la época de Allende, y la cucaracha y sé que estoy hablando de la Revolución Mexicana, y toco, qué sé yo, alguna canción de la Revolución Española y me aboco inmediatamente a la República Española de la época. Y así fue haciendo la peña y se fue escapando incluso de aquel romántico pololeo entre la guitarra y el cantor, para dejar de pertenecerle a ellos como pareja. Y se escapó a las poblaciones, y se escapó al campo, y se escapó más allá de la universidad, y de repente alguien dijo, la peña de la UT de Valdivia, y probablemente las peñas de otras universidades, están haciendo lo que nosotros queremos. No que la gente venga a la universidad, sino que la universidad vaya a la gente. Y la gente nos recibió. Y José te contará en un rato más las escuelas de temporada y otras presiones que tuvo la peña de la universidad. Estoy completamente seguro que aquellos que partimos
o que nos subimos al tren de la Peña de la UT, no teníamos idea que hoy día íbamos a estar entrevistados por un Claro. doctor en historia, hablando de aquello que hicimos con una intención individual que se nos escapó, para bien por suerte, y hoy día alcanzó esas dimensiones. Fuimos parte de un proceso social, con eso termino. Fuimos parte de una época especialmente rica en motivaciones externas. Teníamos la juventud, que es fundamental. En esto los jóvenes no se equivocan por jóvenes. No se equivocan los jóvenes que ejercen presidencia de la República por jóvenes que son, o porque les falta experiencia. El compañero Allende tuvo ministros muy jóvenes, Frei tuvo ministros muy jóvenes, 20añeros y 30añeros. No es, y lo digo metiéndome en el presente, no es la inexperiencia de los años aquellos que cometen los errores. Los errores se cometen por otras razones, que será de materia de otro cuento. Pero volviendo a la Peña, se nos fue de las manos este inicio y se encaramó por otros lados con mucho cariño, orgullo y realmente con algo que nos da motivo para enorgullecernos como jóvenes que participamos de eso. Cada época tiene su afán, te decía hace un rato, y ese era el afán nuestro. Alcanzó niveles insospechados, grabó discos, como tú vas a saber un rato más, recorrió parte del sur de Chile, la gente todavía la recuerda con mucho cariño, y hay otros que vendrán, como dijo Salvador Allende, harán lo propio, que ya lo han hecho por lo demás. Pero ahí está, en esos jóvenes que le apuntaron el palo al gato, porque cada sociedad y cada tiempo tiene un gato al que hay que apuntarle el palo, y los jóvenes tienen que tener la capacidad, la sabiduría y el ojo, no sé, para darse cuenta que ese es el gato al que hay que apuntarle. Lo digo con respeto por el gato, naturalmente, si no los animalitos me van a sacar la cresta, pero en realidad es eso. Y ahí le apuntamos sin saberlo casi. Hernán Bravo, y ahí termino, era un estudiante de la época, del año 66, santiaguino. Había aprendido a tocar armónica y un poco guitarra, y llegó a Valdivia el año 66, 2 años antes que nosotros, y decidió, pensó y lo hizo con el apoyo universitario de los compañeros de la UT, que había que establecer un lugar donde cantar. Por ahí lo dicen los peñeros de Las Parras, dicen, oye, había que crear un lugar donde nos encontráramos, donde generáramos el encuentro semanal, mensual, para compartir esta gracia que tenemos de cantar y reírnos de un modo. La Violeta lo hizo poniendo su carpa y otros dicen, o sea, la idea era darle un lugar físico también a estas cosas. Eso fue. Y con las razones que agrega José, que son las razones generales de esta búsqueda del canto con identidad popular, con identidad nacional. Es raro que a la Universidad Técnica se le hayan perdido los rasgos de aquella gesta y épica tremenda que fueron las peñas de su propia universidad, de sus propios alumnos. Es como si mi padre no tuviera fotos de sus hijos. Oye, hay un aspecto general, ya se va marcando bien la cosa. Hay una cosa que a lo mejor por interés, no sé si muy extendido o no, pero eran cosas que nosotros conversábamos en esos años, porque resulta que una importancia que también tienen los años 60 es que intervención, que el asunto del rescate de la historia recientemente pasada a través de las generaciones inmediatamente anteriores, lo que es ¿cómo se llama? Recopilación del folclore, que en este caso por conocimiento más extendido después con los años de leer cosas de los investigadores y de la gente que naturalmente tuvo el impulso y el talento para ir a recoger canciones en el campo, recoger canciones de los viejos en el fondo. Es que muchas veces que algunas canciones que recuperabas tú, una cuarteta por aquí con este señor y otra cuarteta por allá en otro lugar, y era al fondo conociendo el asunto, ver que estaba recuperando como un rompecabezas una obra.
Bueno, por un lado aquí la Universidad de Chile se preocupa por lo menos desde el año 41, no sé si antes, 1941, que se hace como la institución investigadora de folclore y eso. Y lógicamente tiene esta parte como en el espacio académico, que también fue importante, pero por otro lado, la gente que naturalmente se orientó a eso, está mucha gente, muchas mujeres especialmente, y para nombrar la primera, la Violeta Parra, la Margot Loyola, un poco así a pie en la parte académica, por- hizo una formación un poco más académica, pero también recorrió el país, tanto recogiendo saberes o difundiéndolo. Y después de ello, Gabriela Pizarro, Héctor Pavé, etcétera, etcétera. A nosotros, hay un punto aquí bien interesante, que es que la Violeta, creo yo que se debe mucho a su personalidad, aparte de su personalidad, que hace, por ejemplo, va a radio, no sé si era Radio Minería, Radio Portales, hay como una radio que estaba ligada a la iglesia, La radio chilena. radio chilena. Y va ahí, se presenta, y yo visito, qué sé yo, hago trabajo en el campo, voy a donde los viejos y me enseñan sus cosas de antes, de todo, ¿eh? El folclore es tejido, es cuento, es artefacto, es todo, ¿no? Herramientas y todo eso. Y modo de vivir, pues. Si, ¿cómo resistes? ¿Cuánto sabes tú de la tierra para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, y hace unos programas, propone unos programas que esos están publicados y todo, el libro, que son sus investigaciones, que ella lleva prácticamente a ancianos o ancianas y le dice, cuente cómo era tal canción que usted me enseñó. Y eso es un modo de difundir eso. Y por otro lado va a un sello discográfico, no me acuerdo en este momento si era la EMI como nombre, pero hay un señor Nuseye, con Z, Nouseyes, el nombre, Rubén Nuseye, que resulta que era el director artístico del asunto, y él cuenta en una entrevista de que le llamó la atención y lo conquistó esta persona, la Violeta, por decir, esta señora me trae una idea distinta del folclore. Entonces, lógicamente, si él estaba un tiempo acá, habrá captado inmediatamente cuál era la diferencia entre eso que llamamos música típica, que son los guasos pintados, o que se llaman vestidos como el patrón o el capataz de fondo, Disfrazados, ¿no? disfrazado, o gente del barrio alto, etcétera, y lo que es esta señora que te viene a contar de antiguas tradiciones, de uso de versos antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le abre las puertas y empieza una publicación, él, a publicar una columna que se llamó El Folclor Chileno. Folclor Chileno, volumen 1, 2, 3, 4. La Violeta graba, creo que son 4 discos que graba con selecciones de cosas recopiladas. Por ahí empieza a meter temas de ella. Y después de eso pasa a a la publicación, sigue la columna esta, con publicaciones de un grupo Cuncumén. El grupo Cuncumén nace con el apoyo, es decir, son alumnos de la Margot Loyola, pero también interviene o se acercan a Violeta por la autoridad que tiene para eso. Entonces ellos también participan en esta columna grabando, qué sé yo, canto, y son un grupo de danza y canto, eso es la otra cosa, y donde está dirigido por Rolando Alarcón primero y después por Víctor Jara, que son 2 personas que participan, de los 5 cantautores que participan en la Peña Los Parras. Entonces a nosotros, a los que seguíamos y empezamos a seguir con más entusiasmo la música, nos sorprende de que a mitad de los 60, cuando llegamos a Valdivia, recién se ha publicado
el trabajo de recopilación de Gabriela Pizarro y Héctor Pavés sobre Chiloé. Por primera vez en Chile, el resto de Chile se entera de lo que es la música chilota, que es absolutamente distinta. Donde ya sea por su formación geográfica, por archipiélago, todo lo que sea, hay una situación distinta. Hubo un encuentro distinto entre población originaria y españoles, etcétera. Y hay cosas en la memoria de la gente, eso permanece. Yo acabo de ir otra vez a Chiloé y eso es una fuerza tremenda. Es decir, la gente se reúne en familias en que está desde el abuelo hasta el nieto, a la nieta, a tocar música, acordeón y que se bombo, guitarra y eso, y danzas de ellos. Eso era una demostración de que lo que estábamos descubriendo, ¿no? Estábamos levantando el velo sobre nosotros mismos, ¿no? Y sobre nuestro país. Y nosotros lo tomamos eso, es decir, a poco rato, ya una vez que salió el disco y toda la cosa, bueno, Claro, nosotros andábamos buscando los discos en Valdivia, en las radios, o en la gente que pudiera haber salido, que se ha adquirido discos, en fin. es muy Y eso curioso. inmediatamente, el material que llega luego, invitamos a la misma Margot Loyola que estuvo en la Peña, y se va formando el grupo de danza y canto de la UTE, de Valdivia. Entonces, Resulta bien curioso porque a uno regularmente el entorno familiar y los amigos y la gente más lejana suele preguntarte, oye, pero ¿por qué además de cantar ustedes tenían una posición política a favor de la izquierda de la época? Bueno, hay que señalar de que el canto era el que llegó después, pues, en el sentido de que se descubrió, como bien dice José, que el canto tenía una expresión social que estaba apagada por el mercado de los medios de comunicación, que no es distinto a la época actual y tal vez menor. Hoy día, derechamente, los medios de comunicación son absolutamente sesgados y están empeñados en general en demostrar que entre la música popular, folclórica, de raíz, con connotación social, de la nueva canción chilena, es política. Yo no tengo razones para explicar porque no hay razones de eso. Nuestras militancias externas del punto de vista político fueron siempre independientes y una sigue nomás, porque coincidencia obvia en que aquellos que eran los sueños de los populares, como suelo decir, de los trabajadores, de las grandes masas sociales, estuvieran también impresas en el canto. Entonces era cierto que la peña se realizaba y que se cantaban canciones con expresión popular. Y ha ocurrido en todo el mundo: Amparo Ochoa, Manuel Serrat, Belén, Víctor Manuel, Lombay, etcétera. Entonces, recoger eso era para nosotros, y se fue radicalizando al final de nuestra existencia. La nueva canción chilena salió, fíjate que no prosperó el neofolclor, cuya expresión máxima eran los cuatro cuartos, las cuatro brujas y otros más, que fue contemporáneo al comienzo con la peña de la UTE de Valdivia y con las peñas de Santiago. Y hasta compartieron escenario, probablemente por allí Patricio Mans señala que arriba en la cordillera fue apoyada en los coros por parte de los cuatro cuartos, Chino Urquí, Bastiñán. Pero había que tomar posiciones, la historia y el imperativo social de la época lo exigía, ¿no? Y terminamos cantando canciones abiertamente partidarias del gobierno de la Unidad Popular. Partimos del 66, durante la última parte del gobierno, o los primeros últimos 4 años del gobierno de Eduardo Frei, terminamos cantando durante todo el gobierno de la Unidad Popular. Y qué coincidencia, ¿no? El enemigo de las huestes populares, que fue el dictador, junto con eliminar las organizaciones sociales de trabajadores, las organizaciones políticas de unión de militantes de la izquierda, junto con exterminar eso, exterminó también las expresiones artísticas de eso.
no resulta lógico que así sea, ¿no? Entonces ellos entendieron desde siempre y ellos hicieron esta división entre el arte comprometido y el arte no comprometido, y el arte politizado y el arte no politizado. No se eliminó ningún cantante que cantara otras canciones, pero sí aquellas expresiones artístico-culturales que eran de izquierda. Entonces, no es por acaso esa mera coincidencia, que no es coincidencia, sino que es derechamente la consecuencia entre una expresión personal y la expresión artística que puedo mostrar. No tengo por qué no ser la misma línea, no me veo militando en el Partido Comunista y saliendo a cantar otra cosa, sin perjuicio de poder hacerlo, ¿no? Pero en ningún caso limitarme. Sin embargo, ellos lo entendieron así. Y la Peña de la UT murió el 11 de septiembre del 73. Procesos sociales, ya lo dije, ¿no? Tienen su banda sonora propia y sus expresiones culturales. Usted lo dice, lo puede decir bien. También yo, pero quiero que lo diga él. Pero antes de eso, hubo un solo error que cometió la Peña, ¿no? No sé si las Peñas de Santiago, yo creo que igual. Éramos aficionados y no ganábamos plata y no cobrábamos. Y en eso ayudamos a que se sentara un prurito, un entendido que los artistas funcionan gratis. Que desgraciadamente aún le cuesta, y mi amigo y compañero de andanza me puede decir, todavía cuesta que paguen a los artistas, porque cuando estábamos en esa, el pueblo no podía pagar por aquello que queríamos mostrar, porque no tenía plata, porque el Estado no subsidiaba nada, porque el Estado no tenía un billete para ponerle a la cultura, y lo sigue siendo así. Ese error lo acuso, y esto creo que hay que pedirle disculpas a los cantores de la época y a los cantantes actuales y a los artistas en general. El arte hay que pagarlo también. Mira, desde el punto de vista de la organización de la Peña, bueno, por suerte contamos con gente que tenía buen talento para socializar, para invitar y para moverse con un objetivo. Jorge te nombraba a Hernán Bravo, muchacho que, claro, tenía gusto por la música y todo eso, pero además toda esta inquietud de la cosa social, y él era ya un militante de la Juventud Comunista, etcétera. Cosa que yo me enteré después, porque lo importante en él que yo destacaba era esta situación, ¿no? De la capacidad de organización, la capacidad de invitar y de hacer crecer, porque para darle profundidad a la experiencia de la Peña, él se iba a festivales que habían en diferentes partes, porque eso también empezó a ocurrir mucho más festivales estudiantiles o qué sé yo, más sociales, en muchos ambientes, y él iba ahí y ofrecía como al primer lugar que saliera una actuación en la gran peña de la Universidad Técnica Valdivia. Eso, partiendo por eso, luego viene a Santiago e invita a gente de Santiago. Por eso llega Margot Loyola, Patricio Mans, Víctor Jara en otra ocasión, Inti Illimani, llega Cafrune, ¿llegó? Sí. Cafrune, Jorge Cafrune, un solista argentino. Y Tito Fernández, después también como en sus inicios. Y la cosa es que se crea un resultado artístico, diría yo, múltiple, porque quizá esto también sea una característica más de Valdivia, más de la Peña Valdivia que de todas las peñas, porque el Departamento de Extensión de la Universidad en Valdivia contrata a un profesor de teatro y se empieza a crear un grupo de teatro que no quiere estar fuera de la Peña, por lo tanto llegan ahí y recitan colectivamente, o sea, poetas latinoamericanos. La cosa del baile, que principalmente eran estudiantes de los liceos, muchachas y muchachos. El Pietro Salina, que estuvo a cargo del asunto del baile y todo eso.
y entonces te da resultado de un show que cómo se conseguía esto. Se hacía un acuerdo con un lugar, tipo restaurante, por ejemplo, que los días sábados funcionara esta peña, se cobraba una entrada y, y el consumo iba a beneficio de la señora del lugar o señor del lugar. Y eso funcionó por algunos periodos en una parte, en otra fue más precario, a lo mejor todo porque, bueno, pero sí, igualmente se resolvía el asunto. Una vez me acuerdo de haber tenido que tapiar, había un bodegón grande, un espacio que era adecuado, pero había que completarlo con comprar madera, etcétera, etcétera. Bueno, se iba a hablar con el sindicato de la forestal o del, qué sé yo, el aserradero. Bueno, habían varios, muchos habían, eso, ¿no es cierto? En ese Ya se tiempo robaban también. la madera ya. Y ellos regalaban es decir, ellos aportaban con eso. ¿Por qué? Porque a cambio de eso nosotros íbamos y apoyábamos alguna actividad que ellos tuvieran como sindicato o una lucha sindical también y ir a cantarla ahí. Entonces se empieza a crear esta red social de diferentes actividades y creo yo que tiene un punto muy alto que es cuando a raíz de la reforma agraria se crean los consejos comunales campesinos y que van a ser como la célula o la base de este entramado. Y por lo tanto, lógicamente nosotros nos enteramos por la gente que está trabajando todo esto durante el gobierno de la Unidad Popular. Por lo tanto, día domingo, en la universidad nos facilitaba un bus, una cosa así, y salíamos al campo, al interior, Y, cosas que hicimos es muchísimo. importante no olvidar que la vida continuaba más allá de la peña, ¿no? Y evidentemente nuestras expresiones individuales nos dedicamos a otras cosas también. Y algunos fuimos funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, en fin, de la Universidad Técnica propiamente tal. Y no éramos ajenos ni como institución cultural ni como individuos, de que por ahí salía la ley campesina, como señala José, se celebró la nacionalización del cobre, el aniversario de esto, el aniversario de otro. Entonces, y había una suerte de troe, que nosotros te entregamos un espectáculo artístico, tú nos prestas madera para que nosotros tapiemos la universidad, o sea, el lugar, o nos prestas silla, en fin. Entonces no era extraño que la peña que funcionaba sábado a sábado, en los más distintos lugares, mientras, por un tiempo, hasta que logramos establecer un lugar propio que es este que te señalaba yo, en el que finalmente Suenquinilo hacen su despegue el año 78, o sea, 5 años después del golpe de Estado, y que significaba derechamente un lugar que la Universidad Técnica del Estado de Valdivia nos prestó en el subterráneo del edificio que denominaron Centro de Extensión Cultural, que hoy día es la Sala Luis Oyarzún de la Universidad Austral, del famoso escritor. Entonces, ese intercambio era así, y no era extraño ver a la peña en el campo, en los pueblos cercanos a Valdivia, en los sindicatos, en los emplazamientos estudiantiles, en las sedes vecinales. Más allá de eso, la peña se integró más adelante por estudiantes secundarios que llegaron a cantar. Recuerdo a Rolando Beluzán, que es un extraordinario guitarrista hoy en España, y otros más, alumnos de la Universidad Austral que se sumaron a la actividad de la Peña de la UT, que eran sus rivales, digamos, no solo socialmente, que eso es un despropósito decirlo en estos tiempos, pero que además aportaban bailarinas al grupo, que no teníamos mujeres para bailar, no habían alumnas muchas. La radio de la Universidad Técnica tenía el programa que dirigía a José en algún momento. En fin, y quiero señalar un hecho que me parece que José lo tiene que referir porque tiene una experiencia que tiene que ver con dos cosas. El año 69, para ser exactos, en septiembre del 79, se celebró por la Universidad Técnica
lo precisas, por si acaso que me haya olvidado, durante el Sí. noveno Congreso Nacional de Estudiantes de la Universidad Técnica. Se celebró en Antofagasta. Y en Antofagasta debían confluir la mayor cantidad de expresiones culturales y deportivas o extrauniversitarias que mostraba la Universidad de Santiago y sus sedes. Y fue histórico, porque había que llegar a Antofagasta con la peña folclórica, con el equipo de básquetbol de la universidad, con el coro de la universidad, con el grupo de teatro de la universidad, con las directivas de los estudiantes. Entonces nos reunimos los que veníamos del sur en buses que contrataron, en fin, llegamos a Santiago, nos esperaron los de Santiago, continuamos por tierra, pasamos a recoger a los de La Serena, a los de Copiapó, hasta llegar a Antofagasta. Fue un encuentro extraordinario, una expresión que yo no he visto si se ha celebrado en Chile. Bueno, la dictadura terminó con las universidades nacionales y sedes locales, que la Chile y la UT tenían en esa época. Estuvimos 10, 12 días, pudimos actuar, bailar en Chuquicamata, Calama, en los enclaves mineros del norte de Chile, y nos vinimos bailando. Recuerdo haber estado cantando y bailando en el mercado de Coquimbo. Y en Santiago, imagínate juntar 2000 estudiantes, no era fácil, ¿eh? Reunirnos en el Estadio Sokol de Antofagasta. Una experiencia de intercambio en todos los sentidos, políticos, culturales, sociales, académicos, extraordinario. Y el otro hecho que creo que tiene que ser destacado es la actitud. Yo no sé si en Santiago se hizo, otras universidades técnicas lo hacían, que eran las escuelas de temporada, que significaba la ida de la universidad con plantel académico, con parte de la peña, con monitores de esto, de esto otro, a localidades tan lejanas como Aysén en la época, Coyhaique, Castro y algunas otras localidades del sur de Chile. En esa participó José en más de alguna, enseñando guitarra, enseñándole a cantar, que ya lo hacía bien mi compadre en esa época. Entonces, Claro, enseñarle. claro. Así que no sé si Eso, quiere. mira, claro, eso se completa esta, esta política como esta autoeducación a través de la experiencia que íbamos haciendo, porque cómo para valorar ese tipo de experiencia, la salida al campo, la cosa, de la creación de los consejos campesinos, íbamos, había un momento, lógicamente, la votación de los campesinos del lugar por votar por sus dirigentes y todo, y un espacio intermedio actuaba la peña. Ahora, era un encuentro que estaba fuera de la tradición, digamos. Nos faltaba la persona que te decía, pero ustedes, eh, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿No? De Valdivia, de la Universidad Técnica. ¿Pero cuántos han venido aquí los universitarios? Esa, esa situación yo creo que era bastante provocativa. Entonces, había como la intención en los pueblos que están al interior de esa zona de ir a remover el aire, ¿no? Con algo. Si los grandes shows que venían de Santiago, seguramente iban solamente a las ciudades más grandes, pero no a toda la cantidad de pueblos pequeños y mucho menos en el campo, entre medio del campo, nosotros zapateando ahí y admirando también y conquistando a la gente también, porque lógicamente la separación, la costumbre de estar separado era era algo que tenías que superar. ¿Y cómo se superaba? Bueno, cantando canciones. Por suerte habíamos conocido un remero que llegaba a vender leña a Valdivia, que venía de uno de los ríos, y habíamos aprendido unas cuecas y todo. Entonces, esta es una cueca, qué sé yo, valdiviana. Ya. Entonces, y todo eso, esas pequeñas cuestiones, el bollino, lo que sea, el brindis, la cosa, que rompía, digamos, se acercaba a la gente. Eh, Eso es una educación para uno, para ambos lados, ¿no? Y lo mismo en las cosas de la escuela de temporada, te digo, yo tuve por lo menos de una experiencia que fue en Aysén, y que yo iba sumado, porque en Aysén en ese tiempo, Aysén, Coyhaique, que de todas las partes más al sur, estaban siguiendo una política de colonización, desde el punto de vista positivo, en el sentido de promover la ida de familias jóvenes allá, y tenían
un tipo de plus en el valor de su trabajo, ¿no? Entonces, eran como ciudades que se estaban inventando, que era necesario poblar porque había muy poca población. En el momento que voy yo, creo que en ese tiempo habrían dos negocios de música. Yo tuve 100 alumnos de guitarra, algunos que sabían algo y la gran mayoría que no sabían nada. Y otros que llegaron sin guitarra porque se habían acabado las guitarras en las dos tiendas. Y estaba toda, toda la ciudad pendiente, todos querían participar, porque por otro lado, con buen ojo, sabiendo las condiciones de un lugar como ese, a la gente le hacía mucho bien saber algo básico de cafetería, de electricidad, de esto, de lo otro, el asunto de mantener la casa, ¿no? Y esto, los mismos profesores de mecánica y todo eso, seguramente también han llegado a, no sé, a reparar motores o enseñar cosas un poco más complicadas, pero el conocimiento básico era el motivo de mayor interés. Entonces toda la gente quería participar, pues se llenaba lo hacíamos en una escuela. Eso. Así que fue una experiencia bellísima. Y alargando todo el asunto necesariamente en este viaje a Antofagasta me hace recordar de que cuando se nacionaliza el cobre, lógicamente viene la respuesta, la reacción de Estados Unidos y de la derecha chilena también, en términos de obstaculizar el comercio del cobre. Por lo tanto, una de las primeras cosas que cortan es la provisión de repuesto de la maquinaria. Por lo tanto, la Universidad Técnica toma en sus manos el asunto de resolverlo. Es decir, prácticamente fabricar herramientas. Y en ese punto la técnica hay que sacar el sombrero, ¿no? Porque bueno, todo así en cada cosa, creo yo que como actividad de los jóvenes y donde va a la cabeza también la Universidad Técnica es los trabajos voluntarios, de Claro, todo tipo, esas son las de expresiones todo del tipo, ir a trabajo. hacer canales, como tener los campos, porque cuestiones que realmente benéficas, po. Es decir, y además que todo eso, ¿cómo te llena, te llena el espíritu de toda la gente que está ahí porque están por un lado sirviendo una causa común. Eso es extremadamente poderoso. Estás conociendo gente, estás dándote cuenta cuán alejados han estado ellos de beneficio del Estado o lo que sea, ¿no? Aún con todos los grandes pasos que durante la democracia, con algunos personajes como Pedro Aguirre Cerda, se estructura prácticamente la red de colegios eh, del Estado, digamos, de la educación principal. Hasta el mismo concepto de la creación de las líneas ferroviarias. No había entonces la argumentación de la derecha de decir, no, pues ¿para qué vamos a hacer ese ramal para allá si no vale la pena? Lo que valía la pena era que esa gente estuviera en contacto con la columna vertebral de Chile. Y Bueno, hoy día entonces todo eso no se puede hacer una de las mejores expresiones culturales que para mí diversificó el tren de la cultura, po. claro. Viajó todo el país, desde Santiago al sur, cantores populares. No, además con el dato de que la gran mayoría de intelectuales, artistas, pintores, escultores, ¿verdad? Estaban apoyando eran solidarios con esta visión Fíjate de que buscar un nuevo Chile. en la Peña de la UT llegó gente inimaginada, porque esto podría ser mirado en los dichos nuestros como, puta, estos cabros consentidos querían cantar y buscar un público para que los escuche y aplaudan. De repente apareció un tipo que era vendedor médico, visitador médico, no sé cómo le llaman.
y se instaló en la peña y un día dijo, yo quiero decir unos chistes. Los subió y los dijo y les gustaron a todos. Él dejó un poco sus visitas médicas por un tiempo y se dedicó a animar la peña. Teníamos un animador en la peña que durante largo tiempo fue José Miguel Osorio. Después llegó un señor que había cómicos en la peña. Habían tipos que se dedicaban a contar anécdotas, chistes, una suerte de stand-up o Claro, de hoy. sí, eh, Precursores, porque contaban la realidad, eran estudiantes, algunos de otros eran un funcionario bancario, vivía enfrente de la casa en que yo vivía, y cruzaba a la peña los días sábados y traía su libreto y para solas de todos nosotros sí. llegaron nuestros queridos hermanos Nahuelpan, mapuches, hijos de un pionero del canto mapuche, Armando Nahuelpan, que habría quedado en los años 50 el trío Nahualpangue, ¿no? Claro, Y ellos cantando en su idioma natural tenían habitual escenario en la Peña Folclórica de Valdivia. Después se realizaron durante los últimos años expresiones como la Feria Internacional de Valdivia, una suerte de FISA valdiviana, y nos daban un local claro. Un espacio en nos el... consignaban un local, nos concesionaban un espacio para Qué bonito. presentar nuestros artistas. Así fue como llegó allá Ahí llega Víctor. Víctor Jara, Ángel Parry, y ellos encontraron a Fernández, a Tito, y lo trajeron por el éxito que tenía en la época. Y llegaron mucha gente. Eh, y más todavía, con nuestra precariedad económica, logramos que el sello DICAP, no sé si lo has oído nombrar, la Sello de la discoteca del juventud. Cantar Popular, que era un sello discográfico que tenía la Juventud Comunista, se entusiasmaran con el dúo que integró José y Anita Pradena, un estudiante de la Universidad Austral de la época. Y aquí está, mira. Pero que tiene que ver con ese disco, ¿verdad? Y que tiene que ver con ese disco y que con esfuerzo enorme salió y se grabó y se logró vender y con algunas utilidades pudimos pagar el importe de eso. Entonces, sinceramente, uno puede sentirse muy pleno por todo lo que se logró, digamos, conseguir. Oye, este es un chiche, pero eso solo para que lo vean ahí. Este dúo, Anita y José, yo era José, Y soy José. y soy José. Y ahí estamos, y este fue solamente el comienzo de un proyecto interrumpido también por, por el golpe de Estado, como tantas cosas vitales, porque si no hubieran seguido publicándose discos de los números de la Peña de la UTE de Valdivia. Este disco fue presentado nada menos por don René Largo Farías, un promotor de gente de radio, Y conductor del Tren de la conductor, Cultura. sí, y fundamental en el movimiento musical. Probablemente, cuantitativamente no, por razones obvias, no tuvo, pero sí, el día mismo hubo una larga persecución y con posterioridad hubo ejecuciones sumarias, múltiples, de estudiantes, universitarios, trabajadores. Eh, la Peña desapareció, no hubo más. Sin embargo, hay que contar un hecho bien particular. El lugar donde la Peña funcionaba, en las partes altas de ese edificio, estaba el Departamento de Extensión Cultural de la UTE de Valdivia, que dirigía por entonces don Carlos René Ibacache, quien acaba de morir hará 2 años, y que hace unos meses atrás un grupo de historiadores, si me vas a dejar te voy a mostrar el libro en mi casa, escribió una memoria al cual nos invitó a José y yo, nos invitaron y otros valdivianos más a escribir nuestras impresiones respecto al profesor Ibacache. El 23, no recuerdo bien, murió Pablo Neruda.
y algunos que estábamos sumergidos y todavía en Valdivia, y la universidad funcionando a media, decidimos homenajear a Pablo Neruda. Y fuimos a hablar con don Carlos Ibacache. Y le dijimos, don Carlos, queremos hacer un homenaje a la muerte de Pablo Neruda. La casa de extensión quedaba al lado de la casa del jefe de la guarnición de Valdivia o jefe de de plaza, general Héctor Bravo Muñoz. Y nosotros pretendíamos el 26 de septiembre, o sea, 14 días después del golpe, 15 días después, homenajear a uno que había sido perseguido no solo el día 11 de septiembre, sino que había sido perseguido ya por González Videla, a Pablo Neruda, connotado militante, poeta y todos lo conocemos, y que había muerto. Era un despropósito, ¿no? O poner la cabeza en la horca. Y lo decidimos hacer. Y lo hicimos. Junto a Carlos Muñoz, que era director de teatro de La Peña, Máximo Cabeza, que te lo mostré en esa foto, y Jorge Negrón como cantante, Roberto Matamala, otro cantante y actor de teatro de la época. Y musicalizamos poemas de Neruda y logramos hacerlo. Y el general Muñoz, cuando nos vio en la puerta y llegaba con su, ¿cómo se llamarán esas cosas? Que toda esa delegación de automóviles y de guardaespaldas y que rechinaban pero a todo dar y frenaban para que supiéramos que estaban ahí. ¿Qué hacen ahí? Y Carlos Muñoz, que era actor de teatro, se cuadra y le dice, aquí estamos, mi general. Pretendemos homenajear al poeta, al premio Nobel Paulo Neruda. No sé, todavía no estaría tan enojado como se enojó después. Y nos dice, bueno, háganlo pero con cuidado y cortito. Y se van. Y lo hicimos con cuidado y cortito y nos fuimos para siempre. El 26 de septiembre. No tengo clara la fecha, pero alguien más memorión lo puede fijar. Bueno, Eso pues fue la última actividad oficial de la Peña de la UT de ese tiempo. Dime. no, a eso lógicamente con el tiempo se empiezan a agregar una serie de asesinatos Bueno, a después, campesinos en el... ese director, que yo le voy a aprovechar de rendir un homenaje, Mauricio, porque es funcionario de la Universidad Técnica, de larga data además. Llegó allá y tomó las riendas de la universidad el año 48, en Valdivia, y se fue el 73. Mandó una carta al general, después de este homenaje a Neruda, para decirle, general, soy partidario del orden, soy partidario de que la autoridad sea respetada, soy partidario de esto, esto, otro, esto, otro. No tengo nada en contra de las Fuerzas Armadas, pero no me parece justo ni humano que usted o sus súbditos manden a detener a una estudiante universitaria, que hayan venido a apresar al vecino Pérez, pues, en sentido figurado, al vecino Pérez porque puso la bandera al revés. Y otros ejemplos de de los excesos que se estaban cometiendo. Y el general no le respondió, mandó una patrulla y lo apresó por 4 o 5 meses, junto con los demás compañeros nuestros que cayeron detenidos por miles en la cárcel de Valdivia y en otras ciudades del mundo. Nosotros hemos dicho siempre, José suscribió como autor de este libro, que el 11 de septiembre fue la primera muerte de la Peña Folclórica de la UT. Y la estamos tratando de renacer. No en los términos, somos absolutamente conscientes de los cambios y todo lo que ocurre, pero queremos que en su ADN, en su beta, en su partida de nacimiento, está la idea de continuar siempre, porque no puede morir. De hecho, en agosto del 2016 celebramos el 50 aniversario de su creación con un gran acto en Valdivia, con la presencia de este señor que te acabo de contar, don Carlos Ibacache, con la presencia del Inti Illimani, del cual pertenece nuestro querido José. Y se hizo un acto masivo, enorme, gigantesco, que marcó un hito cultural y un memorial más de aquellas actividades
que la Universidad Técnica y sus alumnos hicieron durante toda la época en que esta universidad se llamó inolvidablemente Universidad Técnica de Lota. Muy bien, oye, la- ese, ese final. Agregaría solamente que a propósito de las reflexiones que se hacen por los 50 años, que se dice conmemoración de la muerte de la democracia a raíz del golpe de Estado del año 73. Porque, porque, Dejar que el- los perros ladren. porque en el entendido de que el golpe de Estado no es solamente en contra de la UP, del gobierno de Salvador Allende, el golpe de Estado es contra todas las conquistas democráticas que se produjeron durante el siglo pasado hasta el año 73. Los esfuerzos y las iniciativas que hubo para democratizar la enseñanza, la educación en nuestro país. Y, y, y también, diría yo, una serie de iniciativas que fueron hablando más de comunidad, más de espíritu de nación. Entonces, fuimos privilegiados nosotros por escuchar patria y sentir en nosotros mismos de que eso tenía un sentido superior. Eso es lo que destruye el golpe militar del año 73. Es decir, es un echar abajo todo un periodo democrático y los resultados que ello había tenido. Generaciones y generaciones de gente que trabajaron por ello y que fueron traicionados por las Fuerzas Armadas ese año, ese septiembre de 1973. Fíjate que, no por hablar al final, en aquella ocasión del 2016 la ciudad de Valdivia nos recibió formidable. Pero no podemos continuar siendo hijos académicos bastardos. No existe nuestro papá o nuestra mamá, nuestra alma mater no está. ¿Qué pasó? Está desaparecida. O como hacían los oficiales argentinos, raptaban los hijos y les cambiaban los nombres. Eso hicieron con la Universidad Técnica. Pudieron crear su USACIO, ¿no? Podríamos rescatarla a usted alguna vez. El pueblo la necesita, la quiere y la recuerda. Y nosotros queremos volver a ser legitimados. Tenemos allá gente que nos ha ayudado muchísimo. Ustedes podrían visitarla alguna vez. Hacer un viaje de reconocimiento, los hijos legítimos de la UTE de hoy o de la USACH, a conocer a sus hermanos bastardos de las provincias. Lo va a recibir allá Juan Giloma para que nos gran recuerdo.